Hoy quiero hablar de otra virtud del Espíritu Santo preciosa, indispensable, que además debe de ir unida con la prudencia, y es la paciencia, la ciencia de la paz. Con el estrés que nos empuja a vivir un mundo de superinformación y de aceleración, de descubrimientos y de agitación, pues resulta que los seres humanos están perdiendo toda paciencia. Y cuando aparece algo que desean, lo quieren ya. Y resulta que eso es egolatría, quererlo ya. Demuestra primero una codicia, una ansiedad y un afán. Y el Señor dice que no estemos afanados por nada. Baste cada día su afán, cada día trae su propio mal, que descansemos en el Señor, que confiemos en Él. Y es indispensable para todo en la vida la paciencia. Porque el que no la tiene no solo va a sufrir mucho, cometiendo errores tremendos por precipitarse, por tomar decisiones impetuosas, emocionales, sino que además va a hacer daño a mucha gente con sus imprudencias y su falta de paciencia. Santiago 1, 2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia es una de las virtudes de la sabiduría que es indispensable para ser perfeccionados, para el aprendizaje. Yo he visto cantidad de jóvenes que empiezan, por ejemplo, con una guitarra y no tienen paciencia, claro, no es así. Es que en esta especie de alegría actual, de frenesí, nada, esto está chupado. Agarras la guitarra y tiqui, tiqui, tiqui y te pones, porque no les ves con qué rapidez lo hacen, pues tú, ¿por qué no? Ay, amigo, lo que cuesta aprender a tocar una guitarra, ¿verdad, Lidia? Y así la batería, hermanita, y así. Y hace falta paciencia. Y muchos se queman y ya la guitarra se queda en el rincón. Después prueban con el bajo, que parece que es más fácil. Y luego todo para abajo. Pero eso como un ejemplo. Así en cualquier otra profesión o en cualquier ejercicio espiritual. Muchos comienzan a evangelizar a una persona y claro, se resiste. ¿Acaso no nos resistíamos nosotros cuando el Señor nos buscó? Y se resiste esa persona, y ya la quieres que se convierta y ya pum, a la pila, a bautizarla rápidamente. Pero estos son afanes que demuestran la falta de madurez. Y hay que saber esperar. Hemos hablado aquí de la fe, porque la fe, para que sepamos que es auténtica, debe ser probada por fuego. Y cada vez que decimos que tenemos fe en el Señor y en alguna de sus palabras, viene la prueba. He tenido experiencias de ver personas que confiesan a Cristo rápidamente, como que se convierten como estrellas fugaces. Llegan a casa y lo dicen a su madre o a su padre: he conocido a Cristo, me he entregado a Cristo, y reciben la respuesta de: este hijo se nos ha vuelto religioso loco, ¿quién le habrá comido el tarro a este?
Y si son católicos los padres, pues apaga y vámonos. Y le viene la primera prueba, que es la familia. Y pum, 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 pum. Y se desinfla. ¿Cuántos casos hemos visto? Y así algunos deciden servir a Cristo y no se dan cuenta de que tienen que valorar el coste, como dice en el Evangelio de Lucas, lo que cuesta seguir a Cristo. Mira, a ver, no vaya a ser que te pase de que empiezas a construir una casa y como no tienes el presupuesto, la dejas a medias y queda como una especie de fantasma, construcción fantasma, como hay muchas por toda América Latina y por toda África. Entonces está diciendo, mira a ver bien, si estás dispuesto a pagar el precio antes de dar el paso. ¿Y qué sucede? Pues oye, se vuelven atrás. Nos ha pasado incluso con misioneros, claro, que han tirado la toalla por impaciencia, porque se creían que iban a llegar y que iban a evangelizar y bueno, todos aquí de rodillas. Madre mía, madre mía. La prueba constante que permite Dios a nuestra vida para ir avanzando, a veces casi arrastrándose uno en humillación para extender el reino de Dios y su justicia o para ganar almas. Y por eso nos avisa, no te extrañes de pruebas. No nos ha dado el Señor un triunfalismo inmediato. Claro que tenemos el triunfo, pero no es inmediato. Sucede con parejas, se enamoran y en lugar de esperar a que llegue el tiempo de su matrimonio, se calientan y no saben esperar. No tienen paciencia. Y entonces caen en carnalidad, en fornicación. O se marchan para decir aquí, ¿no me quieren casar ya? Pues me voy y me caso. A ver. Son ejemplos que además los hemos visto de una forma práctica, con nombres y apellidos. Hermanos míos, esta ciencia de la paz es indispensable para vivir sin perder la comunión con Dios, vivir en esa paz con Dios, con uno mismo y con el prójimo. Lo primero que produce la impaciencia es queja con Dios. ¿Por qué no me lo das ya? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué? Ya es una especie de queja, aunque algunos no se atrevan a decirlo. Pero después ese nerviosismo produce angustia, ansiedad y hasta enferma el cuerpo. Como sabemos que el estrés es una de las causas principales de las enfermedades psicosomáticas. En Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de los frutos del Espíritu Santo y sabemos que la paciencia es uno de ellos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que tú puedes, yo, podemos proponernos, voy a ser paciente, voy a dominarme, voy a tranquilizarme y ser paciente. Sí, pues vas a ser un paciente como a los enfermos. ¿Cómo crees que se les llama a los enfermos? Pacientes. Mira el paciente este. ¿Sabes por qué se llama paciente a un enfermo? Porque el enfermo no quiere quejarse porque no quiere tener problemas con el médico, ni con el hospital, ni con nada. Y entonces aguanta y aguanta y aguanta, esperando que le curen. Y sufre y calla y espera. Pero va a resultar que si nosotros queremos perfeccionarnos a nosotros mismos y aprender
por nuestra cuenta paciencia porque es inteligente ser paciente. Es inteligente, porque si no tiras la toalla y rompes una cantidad de situaciones con graves consecuencias, ¿no? Y entonces te conviertes en un paciente nervioso, a que aguantas pero que no tienes el fruto del Espíritu, que te lleva a vivir con paciencia sin esfuerzo, porque lo produce el Espíritu Santo. ¿Me has entendido? Es algo que fluye de forma sobrenatural y entonces descansas. En el momento en que haya un esfuerzo religioso, un esfuerzo humano, sentimental o de orgullo intelectual, no hay paz. Hay una tensión ahí, hay una lucha y eso es carne. Así que es fruto del Espíritu Santo. Hay que anhelar que el Señor produzca esos frutos en nuestra vida. ¿Cómo? Mediante la oración y la obediencia. Mediante agarrarse, esforzarse en la gracia, como dice Pablo a su discípulo. Y se esfuerza uno en la gracia, pues diciendo: Señor, tú sabes que yo deseo ser paciente, tener tu paciencia, pero que no lo consigo. Ayúdame. Esa humildad atrae la gracia de Dios, esa sinceridad. Y entonces el Señor produce su fruto espiritual, ¿no? Y en Santiago también, capítulo 5, versículos 7 al 11, dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No sabemos cuánto, pero ya cada vez menos queda. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ha habido a los agricultores con una queja que han salido en televisión: no llueve, no llueve, no llueve. Y ahora, pues mira, toma queja. Inundaciones. Todo Andalucía, es Málaga y Levante, una cosa terrible, porque las personas han perdido los frutos del Espíritu Santo. Y entonces, pues eso es quejarse contra Dios. Y culparle al cambio climático, que es lo que quieren los apóstoles satánicos del nuevo orden mundial, que pretenden controlar el clima como si fueran dioses. Y claro, Dios se está riendo de ellos con todos estos desastres. Queréis controlar el clima y viene una inundación y no controlan nada. Se arrasa. Entonces, todo por causa de ofender a Dios. Y la impaciencia es carne que ofende a Dios. El que es impaciente es porque no ha madurado en la fe, en la confianza. ¿Acaso no hemos entendido que la fe, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, no de lo que ya se tiene? Sabemos que lo vamos a tener, pero hay que esperarlo. ¿Y cómo se espera? Con paciencia. Dice un refrán que el que espera desespera. Eso es mentiras. El que espera desespera si es un carnal, si no tiene la paciencia que proporciona el Espíritu Santo. Porque el que espera con fe tiene la certeza de que lo va a recibir y por lo tanto, bueno, en el momento en que Dios decida, lo espera pacientemente, sin queja, sin afanes, sin agobiarse y sin agobiar a nadie. Así que nos pone el labrador como ejemplo y mira cómo está el tema. Es que claro, esos labradores que vemos pues no tienen al Señor y esa es la tristeza. Entonces pues como no tienen la fe y la confianza en que Dios cuida de sus vidas, de sus trabajos y de sus tierras, pues oye, nosotros oramos para que llueva y llueve. Esto está clarísimo.
Mi esposa y yo, estos días pasados, había sequía y oye, y no podemos encima regar los árboles ahí en la finca porque quieren cobrarnos por sacar agua del río. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de ese tema? No, nos han cobrado por sacar agua del río. Y oramos, Señor, tú danos el agua gratis, como todo lo que tú nos das es gratis, de gracia. Gracia significa gratis. Haz que llueva. Y mira, pues vino la lluvia enseguida. Entonces, y lo mismo para que pare. Pero el labrador, que es responsable y que es temeroso de Dios y que conoce los ciclos temporales que Dios establece para bendecir a los hombres y sus trabajos y su alimentación, pues el labrador espera la lluvia temprana y la tardía. Dos épocas de lluvia indispensables para que cuando siembras la semilla venga esa lluvia temprana para que la semilla agarre bien con esa lluvia y se nutra y entonces crezca. Y ya al crecer se afirma en la tierra. Y después ya el último empujón antes de la cosecha, la lluvia tardía, para que ya produzca el fruto deseado, ¿no? Y tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, versículo 8, porque la venida del Señor se acerca, más que nunca hoy lo podemos decir. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, esos son los impacientes, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El impaciente enseguida mete prisa en sus relaciones con las demás personas. Esto me lo tienes que hacer, pero me lo tienes que hacer ya, ayer, como se suele decir a algunos, ¿no? Y por ejemplo, puedo hacer recordatorio de las tensiones que producen en el taller mecánico, ¿no? Cuando llevan el auto a arreglar, ¿no? O de los transportes, o de tantas cosas, ¿no? Una cosa es que pidamos, por favor, házmelo lo más rápido posible, porque el cliente o quien sea, pues lo necesita ya. Y otra cosa es quejarse, como dice aquí. No os quejéis unos contra otros. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Siempre Job aparece en toda la historia de la humanidad como el mayor ejemplo de paciente, de hombre de paciencia. Y se suele decir, como elogio a una persona, este tiene más paciencia que Job, o este tiene una paciencia como Job, que es un buen elogio. Madre mía, qué paciencia tiene este tío, cuando tiene al lado de él, a la derecha, una lima del 0, y a la izquierda una de 3 ceros. Entonces lo tienen ahí el tío, paciencia, aguanta. Pues nos pone el ejemplo de Job. Job fue probado, madre mía, pues para tirar la toalla, porque vamos, Dios le probó y así ha quedado en la historia como ejemplo de máxima paciencia, ¿no? Bueno, al hablar de las señales del fin, pues el apóstol dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Está diciendo Jesús en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Muchos en el maratón del camino de Cristo empiezan bien la carrera. Como Pablo les dice a los Gálatas, empezasteis bien la carrera. Empezasteis en el Espíritu, en la gracia, en las fuerzas de Dios. Y habéis acabado en la carne. Habéis acabado en abandonar la carrera en
en el poder del Espíritu para ir cargados con vuestra religiosidad y con vuestros esfuerzos. Y entonces, pues eso, agotados. Porque la religión agota, amigo mío. La religión que impone, produce deberes, obligaciones. En cambio, el amor de Dios no busca obligaciones, busca amor, enamoramientos, de tal forma que lo que quiere Dios es que vivamos enamorados de Él como Él de nosotros, y ese amor es el que nos da el poder divino para llevar las cargas y para tener paciencia y seguir avanzando. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y muchos tiran la toalla y abandonan. Es tremendo. Cuando veo a algunos que incluso fueron pastores, como me pasó hace poco en una iglesia nuestra, allí apareció de visita uno que había sido pastor, porque tiene amistad con uno de nuestros obreros y tal. Y yo digo, madre mía, yo me horrorizo de pensar que yo pudiera estar en esa situación. Vamos, me horrorizo. Después de 41 años sirviendo a Cristo, tirar la toalla, ¿pero eso qué es? Sería horroroso. Pero claro, cuando alguien cae, mira que tú no caigas. Y entonces, paciencia, en las tribulaciones, en las situaciones, esperando con paciencia la gracia de Dios, que es siempre abundante y para cada día y para cada problema. Amén. Y dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Llegar a ese punto de madurez espiritual, de decir, gracias, Padre, por esta prueba de fuego, esta tribulación que me viene para pararme los pies. Porque estaba empezando a correr demasiado, a tener afán, y ahora pues me paran los pies. Y me haces esperar. Normalmente cuando vengo, oro y el Señor me da, pumba, ahí delante, aparcamiento. Hoy, pues, venía con las hermanitas conmigo y digo, no, y Dios me está dando una prueba de paciencia y venga a dar un poco vueltas. ¿Por qué? Porque voy a predicar sobre la paciencia. Y una pequeñita situación, ¿no? Y venga, ¿no? Que no siempre va a ser así. A veces es así. Pero otras tienes que actuar igual. Actuar igual. Cuando el Señor nos hace esperar, igual que cuando nos da la gracia de llegar y besar al Santo. Eso en cualquier situación. Y decía Horacio, el filósofo de la antigüedad, que lo que no se puede evitar hay que llevarlo con paciencia. Hay cosas que no se pueden evitar. Por ejemplo, pues que te vas haciendo mayor y que ya pierdes vista. Ya tengo que tener una gafa para leer, otra gafa para ver lejos y tal. Entonces dices, bueno, eso no lo puedo evitar, a no ser que el Señor me sane, que lo pueda hacer. Pero también, pues tengo que tener la paciencia de usar las gafas y a veces incluso tener que renovarlas porque sigo perdiendo vista. Hermanos, es un ejemplo, pero en cualquier área hay cosas que no podemos evitar porque Dios no quiere evitarlas. Quiere que formen parte de nuestro discipulado. Por ejemplo, Pablo 3 veces oró para que se le fuera quitado un aguijón, que era un demonio que le perseguía, y una enfermedad que le dejaba ciego, y las 3 veces Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para que aprendas a vivir diciendo, cuando soy débil en mis fuerzas, cuando soy un inútil,
el poder de Dios se glorifica en mí. Y ahí actúa la omnipotencia divina, sobrenaturalmente. Pero así yo no me puedo jactar, porque si por mí fuera, ninguna capacidad de éxito. Sí, dice un proverbio persa, la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Claro, la raíz de la paciencia, amigo, puede producir ese amargor de tener que esperar y esperar. Y a veces Dios nos hace esperar 20 años para algo. ¿Te imaginas? Para que se convierta en un ser muy querido, que yo llevo ya más de 20 años pidiendo al Señor que tenga misericordia de mis hermanos en la carne. Y ya veo la mano de Dios con mi hermana, pero tengo que seguir pidiendo a Dios que no permita que mi hermano se vaya al infierno, que haga lo que tenga que hacer, pero tengo que seguir esperando porque no veo respuesta inmediata. Y sin embargo, cuando esperas y por fin llega, yo lo veo con las parejas, por ejemplo, de novios. Algunas han tenido que esperar 5 o 6 años para casarse. ¿Por qué? Pues porque se enamoraron muy jovencitos, como mi nieta Anne con Miquel. Y claro, han tenido que esperar creo que 5 años. Pues lo han sabido esperar. Y cuando llega, qué hermosura, ¿verdad? Cuando por fin llega la bendición. Así que tiene frutos muy dulces la paciencia, ¿no? Y obediencia y paciencia son buena ciencia, dice un refrán castizo cristiano. Obediencia y paciencia es buena ciencia. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2, dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Si alguien tiene el don ministerial de ser maestro de la palabra, ay, amigo, necesita más que otro ministerio la paciencia. Porque sabemos cuántas repeticiones tiene que hacer el maestro de enseñar lo mismo a algunos de sus alumnos. Y si pierde la paciencia le mete un guantazo y lo llevan a la comisaría. Entonces, tiene que tener paciencia para enseñar, para exhortar, para amonestar. Paciencia para poder disciplinar esperando el fruto de la corrección, de la edificación, del guiar a esa oveja, o de hacer que una cabra acabe siendo oveja, por la gracia de Dios. ¿Parece imposible? Pues no. Nosotros éramos muy cabritos, hablando suavemente, ¿verdad? Y sin embargo, mira, el Señor nos ha transformado y ahora, pues como ovejas, también tenemos que ser
tratados con la vara por el pastor. Y si somos pastores hemos de tener paciencia con las almas. Recuerdo casos de personas que han entrado, han salido, y que cuando estaban en esa situación uno podía pensar, con este no vamos a ningún lado, vamos a seguir recibiéndole, pero puesto ahí en observación y ya no apostar por él. Pues no, Señor. Hoy hay pastores con una unción y una gracia especial, y que hubo hermanos que tuvieron paciencia con ellos. Y eso es lo que ganó sus corazones. No solamente con paciencia ganaremos nuestras almas, sino con paciencia ganaremos a los que están bajo nuestro ministerio, a los que están siendo enseñados. Ganaremos a los alumnos, a los discípulos, discipularemos con paciencia, formaremos ministros, soldados de Cristo. Y por eso dice, predica con paciencia, ¿no? Y exhorta con paciencia y con doctrina. Y tenemos que ponerlo en práctica, porque estáis aquí en la Escuela de Discipulado con el anhelo y el plan de Dios de que mañana podáis ser ministros y tengáis almas a vuestro cargo, y eso significará muy importante esa paciencia, porque no es tratar con objetos, sino con almas eternas. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Sí, otra de las áreas de la paciencia, como decía Bovenars, decía, la paciencia puede atreverse a todo. Me gusta esa frase, porque el que tiene paciencia puede seguir persistiendo, perseverando en un plan y acabar consiguiéndolo. Yo siempre digo cómo la gota de agua que cae sobre la roca acaba haciéndola polvo. Fíjate tú, la transforma en arena. Una gota de agua continua, pum, 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 pum. Entonces, la paciencia nos lleva al éxito. Si lo que perseveramos es voluntad de Dios y tenemos la paciencia, seguro que nos vendrá y lo conseguiremos, ¿no? Y otra de las áreas de la paciencia es también que nos frena de retroceder y de ser cobardes. Y dice un proverbio chino, ¿por qué lanzarse al agua cuando el barco se está hundiendo antes de que se hunda? Es decir, antes de que haya sucedido el naufragio, ¿no? Como ese capitán del barco que chocó contra un arrecife, un barco turístico, no sé por dónde fue, si en Italia o por ahí, ¿no? Grecia. Y el capitán fue el primero que abandonó el barco enseguida, que vio que aquello tal, salió corriendo. Ahora está en la cárcel, encima, porque hubo bastantes muertos, ¿no? Entonces, ¿por qué dar por perdido algo hasta que realmente no está perdido? Un médico tiene que tener ese principio clarísimo. ¿Por qué abandonar al enfermo para que se muera si aún no está muerto? Hay que seguir peleando. Eso es un principio de lo que es el compromiso hipocrático de los doctores. Mientras está vivo, hay que seguir ayudándole para ver si supera. Aunque hoy los médicos desahucian enseguida. Nosotros tenemos en nuestras filas obreros que fueron desahuciados. Ya llamar a la familia, muerto. Y aquí siguen sirviendo a Cristo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? Porque también la mayoría de los hombres, sean médicos o lo que sea, han perdido la paciencia. Y ahí está la eutanasia también, practicándose por faltar a lo que es la paciencia
que produce el amor. Todas las virtudes son gracia de Dios, frutos del Espíritu Santo, que los produce a aquellos que son humildes y se dejan enamorar, que quieren amar con el amor de Cristo. Hermanos, importante, ¿verdad? Ser pacientes. Y ya sabemos que el refrán también de Zamora no se hizo en una hora. Pues oye, tranquilo, tranquilo, hombre. Hebreos 6, 11 y 12, dice así la palabra de Dios. Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, que no perdamos la solicitud de seguir manteniendo viva la esperanza que nos ha dado la fe. Y con paciencia sigamos esperando el cumplimiento de esa palabra, esa promesa que Dios nos ha concedido y que viene acompañada de la certeza, de la confianza de que Dios es fiel y la va a cumplir. Así que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es tremendo perder las promesas de Dios por impacientarse. Y sí, dice, la paciencia es el valor que sabe sufrir y esperar, decía Descuija. Y Romanos 15, 4 y 5 es un tema que, como veis, tiene mucha amplitud. Romanos 15, 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se escribieron desde hace muy antiguo las promesas, las verdades. Y con el propósito de que por la paciencia y la consolación del Espíritu Santo, el que nos da el consuelo de esperar con paciencia y de no entristecernos, porque se haga la espera a veces dura, pues tengamos esperanza y al final se cumplan esas promesas, como hemos leído antes, heredemos esas promesas. Pero el Dios de la paciencia, versículo 5, y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esa consolación y en esa paciencia, qué bueno que podamos ser unidos, mantenernos unidos, participar unos con otros de esa consolación y de esa esperanza. Por ejemplo, pues yo no voy a esperar algunas cosas que ya tengo, que ya, ¿para qué esperar lo que ya? He recibido como cumplimiento de promesas. Yo las tengo ya tachadas de mi libro de oración, cantidad de peticiones que he esperado las respuestas y que se han cumplido. Incluso alguna he tachado por ver que no era procedente, que no era lo más oportuno o que no era exactamente así como Dios quería. Pero muchas. Ahora, aquellas promesas que en ti o en mí se han cumplido, en otros no. Y por tanto me tengo que unir a ti en tus oraciones para que lo que esperas que a mí se me ha concedido ya, también se te conceda a ti. Amén.
Amén. Eso es la unidad, eso es compartir. Por ejemplo, algunos anhelan obispado, anhelan ser pastores, lo anhelan muy bien y lo esperan. Llega al Congreso y no les confirmamos como pastores. Y algunos se pegan un berrinche tremendo cada año. Y digo, eso demuestra que no estabas maduro para saber esperar con paciencia. Había anhelo de ser importante, o anhelo pues anhelo personal. Pero en cualquier caso, esas personas hay que ministrarlas y acompañarlas, los que sí hemos recibido ya la confirmación del ministerio y estamos ejerciéndolo, pues que esas personas puedan alcanzarlo también. Amén. Dijo Fray Luis de Granada: a los que tienen paciencia, las pérdidas se les convierten en ganancias. Fíjate qué tremendo, ¿no? Y los trabajos se les convierten en merecimientos y las batallas en coronas de victorias. A los que saben esperar, a los que tienen paciencia. Sí. En Hebreos 5, 1 y 2 vemos bien claramente también me parece que no lo he dicho, ¿no? Hebreos 5, 1 y 2. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. En nuestro ministerio esto es vital. El que no asuma el madurar, crecer en la paciencia para atender a los que ingresan en nuestro ministerio, pues mal asunto. ¿Por qué? Porque ¿quiénes vienen? A ver, ¿cómo vinisteis? Extraviados, ignorantes. Ignorantes puede ser que haya venido algún elocuente o algún técnico en algo, pero ignorantes de la verdad, ignorantes de lo que importa, las verdades eternas de la palabra de Dios. Y por tanto es necesario que seamos pacientes con esas personas, ¿no? Algunas veces nos produce rechazo y juicio a los extraviados y a los ignorantes. Eso es por falta de amor. Cuando eso sucede, automáticamente no vamos a ser de bendición, sino somos liberados de ese prejuicio, de esa acepción de personas, de ese menosprecio porque esa persona, ese candidato esté, pues eso, en deficiencia psíquica o espiritual. Más aún los que tienen deficiencias físicas. Es curioso que los niños crueles y jóvenes crueles se ceban en los inválidos. Los que tienen un defecto físico, madre mía, tienen una tendencia a ir a por ellos. Porque lo que ven en esa persona deficiente les repugna. Y entonces les produce una rabia en lugar de la compasión. Hermanos, qué importante es la paciencia. Yo he visto tantos textos que nos enseñan, como 1 Tesalonicenses 5:14, dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos.
he visto cómo Dios me ha llevado a tratar diferentes maneras a mis nietos. También ya casi se me olvidaba de mis hijos, porque ya fíjate los años que han pasado, pero también puedo recordar que había que darles un trato diferente porque todos somos diferentes. Y porque lo que ya superó el hermano mayor, pues ahora resulta que el pequeño lo está pasando, o el mediano, en otra manera, con otro temperamento. Y entonces siempre para bendecirlos ha sido indispensable la paciencia, que no la he tenido siempre. No, y a veces te he tenido que pedir perdón a mi mujer, ahora ya cada vez menos, gracias a Dios, por haber sido impaciente en ese afán de querer las cosas ya y con mis hijos. Pero ahora con mis nietos he visto, al ser tan variopintos, pues esa necesidad de tratarlos con mucha paciencia, ¿no? Y no juzgarles y bueno, edificarles, estimulándoles, ¿no? Y bueno, aquí tengo un nieto que se llama Samuel, que yo le llamo el Rabinín, que me tiene ahora loco de contento porque he visto un cambio espiritual tan precioso en él, ¿no? Pero tuvo su tiempo, que casi me agota un poco la paciencia, pero gracias a Dios que no, porque el amor sobrepasó todo. Y él ha podido comprender que el abuelo le ama como su padre. No, pues que su padre le amará más, aunque sea menos efusivo, porque el abuelo es muy efusivo. Pero su padre y su madre le aman más, seguro. En cualquier caso, eso es lo que produce paciencia. El amor es el padre de todos los bienes, porque Dios es amor. Amén. Amén. Y bueno, qué bien poder seguir leyendo la palabra de Dios. Es la paciencia la que nos lleva, por tanto, a soportarnos los unos a los otros. Efesios 5. Y tenemos que entender que todos tenemos fallos, defectos y deficiencias y por tanto, hemos de, en ese amor, soportarnos y ayudarnos unos a otros para que podamos crecer todos juntos. Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. ¿Vale? Más de una vez he tenido que decirles a mis hijos, oye, soportadme, hijos, porque ya sabéis que a veces tengo un ímpetu que me revienta por todos lados, por causa también de la necesidad de la obra en tantos países. Y no quiero justificarme, porque a veces me sobrepaso. Y ya Dios trata conmigo y lleva 41 años tratando. Y todavía tiene que seguir haciéndolo, perseverando. Él sí que tiene paciencia. Él sí que tiene paciencia. Si Job es ejemplo histórico de paciencia, Jesucristo es el máximo ejemplo de paciencia. Siempre devolviendo bien por mal. Sí, la paciencia es el motor de la naturaleza. Qué curioso, qué curiosa declaración, ¿no? Y bueno, pues el que la sigue y la persigue, ¿qué? El que la sigue y la persigue, la consigue, dice otro refrán. Entonces, Hebreos 12:1 dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Maratón, paciencia, paciencia. Sigamos corriendo, unas veces más deprisa, otras veces más despacio, otras veces una paradita. Pero nunca va atrás.
nunca para atrás. Corramos con paciencia, aún nos queda terreno que conquistar, aún nos queda camino que recorrer hasta llegar a la meta, ¿no? Y por eso dice 2 de Corintios 6, 3 y 4, seguimos hablando de la paciencia. 2 de Corintios 6, 3 y 4 dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Nos recomendamos en sufrimientos, en mucha paciencia, perseverando en el sufrimiento por amor, porque el amor es sufrido, en lugar de cansarse. Algunos me han hecho sufrir mucho cuando no han tenido esa paciencia y ese amor, y a alguno que ha llegado rebelde, han agarrado y enseguida le han dicho: agarra la maleta y márchate. ¿Esto qué es? Yo he tenido que en ocasiones disciplinar a un obrero y decirle: se acabó. Aquí no queremos sargentos soberbios y tiranos, no. Aquí queremos personas que no olviden de dónde les ha sacado Dios, que ha tenido amor, compasión, ha tenido paciencia, y así que la tengan con los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues podemos seguir para terminar unos versículos más, como dice Colosenses 1, del 9 al 12. Colosenses 1, del 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder para toda paciencia. Hace falta el poder del Espíritu Santo para tener paciencia en todo. He conocido personas que tienen ciertas dificultades para ser pacientes con algunas otras personas. Personas que, por ejemplo, son pacientes con los extraños, tienen paz, o sea, paciencia con las personas extrañas y tratan con educación, quizá acostumbrados a tener paciencia con los jefes o con los para que tengan buena opinión. Y luego no tienen ninguna paciencia con su mujer o con su marido o con sus hijos. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque hay ahí una atadura, una falta de fortalecimiento en el poder del Espíritu. Y puede ser que haya un querer, pero no un poder. Y claro, es lo mismo que el borracho, que llega a casa borracho y le pega a su mujer una paliza, y al día siguiente se pone a llorar: no lo voy a volver a hacer más, uy, perdóname, ¿cómo es posible? Otra vez. Y esa misma noche lo vuelve a hacer. Y ella le perdona una y otra vez. ¿Pero esto qué es? Entonces, querer no es poder. Esa persona está atada por un demonio de alcohol, un espíritu terrible, que es el padre de todas las drogas. Y que trastorna la mente. La enloquece el alcohol. Así que esas personas pues necesitan esa liberación, ¿no? Y necesitamos ser fortalecidos con todo poder para
conseguir actuar con paciencia en cualquier situación. Santiago 5, 7 y 8. ¿Tienes un poco más de paciencia? ¿Tienes un poco más de paciencia? Una de las cosas que yo veo en algunos cultos, cuando me alargo un poquito, que ahora no, estoy todavía en el límite, ya me faltan unos minutos, pero una de las cosas que veo es que algunos empiezan a mirar el reloj, otros empiezan a hacer gestos, a levantarse, lo que sea, ¿no? Entonces es que se impacientan. Pero yo veo que no, que estáis recibiendo, porque para eso estamos aquí. Santiago 5, 7 y 8 dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera. Esto ya lo habíamos leído. Sí, mirad el labrador cómo, efectivamente, habíamos leído hasta el 11. Entonces eso, tened paciencia y, bueno, pues nunca perderla por nada. En Hebreos 10 sí que no lo habíamos leído. Hebreos 10. Hebreos 10, me parece que esto no lo habíamos leído, ¿verdad? 35, ¿no? A 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Es necesaria. No se puede prescindir de ella. Es indispensable, es necesidad, es necesaria, como el aire. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere por impaciente, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me gusta mucho, pues, recordar una promesa apocalíptica impresionante, fundamental, que tiene que ver con la Iglesia del final de los tiempos. Y que para mí, pues, es de vital esperanza de cumplimiento en nuestro ministerio. Me gustaría, por supuesto, si Dios me lo permite, participar de esa promesa que está en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. ¿Es esa? No. Esa, sí, ahí está. ¿No es Apocalipsis 3:10? ¿Este sí? ¿El otro no? Ahí ha habido impaciencia. Por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día malo que vendrá sobre toda la tierra. Mira, para el final de los tiempos, como la Iglesia tiene que experimentar el éxodo final, igual que Israel tuvo su éxodo y ahora va a tener un éxodo ya definitivo en los próximos meses o años, de la ley total, no puede quedar ni uno fuera de Israel porque lo matarán. Pues después vendrá el éxodo de la Iglesia para no ser masacrada en la gran tribulación, cuando ya no tenga más cometido de evangelizar, porque se acaba la gracia, el Señor se levanta, cierra la puerta y dice: ya se acabó. Ya, y entonces ya no tendremos que evangelizar, y lo único es esperar a que se termine el tiempo de los judíos que conozcan a Jesús y así se junten con la Iglesia, y después sea arrebatada la Iglesia de judíos y gentiles redimidos, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que esperar? Pues en ese lugar que Dios tiene preparado para guardar a los que han sido fieles
en la palabra de la paciencia, es decir, a los que han perseverado en la paciencia. Solo con la paciencia podemos perseverar, y el que persevera hasta el fin será salvo. El que tiene paciencia persevera, y el que persevera alcanza. Ese lugar yo creo que Dios me ha revelado dónde es, pero eso es otra predicación. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: quiero tener mucha paciencia, Padre. En ninguna manera entrar en queja contigo. Mucha paciencia para esperar los cumplimientos de tus promesas. Mucha paciencia, Padre, para poder servirte, para soportar los defectos de mis hermanos como ellos tienen que tener paciencia conmigo. Paciencia, Dios, abunda en este fruto de tu Espíritu en nuestro corazón, Padre. Por amor queremos, Señor, aprender la paciencia. Por amor a ti y a nuestro prójimo. Por favor, enséñanos y danos un crecimiento en tu paciencia. Que abunde ese fruto tuyo, Señor, que crezca y crezca cada día en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Estás diciéndoselo, ponte de pie conmigo y dice: Señor, no quiero nunca impacientarme, Dios mío. Quiero saber esperar, quiero vivir sin quejas, quiero vivir en paz, en esa ciencia del fruto de tu Espíritu, de tu prudencia. Señor, es fruto tuyo, divino, prodúcelo. Señor, que en ninguna manera yo me impaciente y me entre en ansiedad, sino que sepa yo esperar cada día lo que tú quieres hacer. Y además, esperar solo que se cumpla tu voluntad y nada más. Y cuando tú nos revelas lo que no es de tu voluntad, no queremos esperarlo para nada. Señor, paciencia es lo que nos hace falta cada vez más en este tiempo terrible para poder soportar las dificultades. Gracias por mis hermanos. Señor, úngenos y abunda en tus frutos, en este en particular, para gloria de Cristo. Amén. Amén.